Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga en esta hora. Les saludamos con el aprecio de siempre. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias. Que la gracia, la misericordia, la paz de nuestro Dios llene sus vidas, sus hogares y también la vida de todos ustedes, de su familia. Dios les bendiga. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este programa de la Iglesia Emanuel Ocho Cedros. Transmitimos desde la ciudad de Toluca, en el país de México. Dios les bendiga a todos ustedes donde se encuentren. Les enviamos un enorme abrazo para ustedes y para toda su familia. Dios les bendiga. Bienvenidos a este programa, La Voz en el Desierto. Vamos a, en esta tarde, meditar en la palabra de Dios. Vamos a escudriñar la Santa Biblia. Todos sabemos que la Biblia es el alimento para nuestra alma. La palabra de Dios es lo que nutre nuestra alma. Y vamos a pedirle al Señor que Él venga a estar con nosotros en esta hora. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu grande amor, por tu misericordia, mi Dios. Te agradecemos infinitamente todos los favores que tú nos has dado, Señor, lo que hemos recibido de parte tuya. Señor, muchas gracias por tu bondad, por tu gracia, tu amor, tu perdón, la fidelidad, Señor, por todo, Señor, lo que tú nos das. En esta hora, Señor, te agradecemos por darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor, a través de este medio. Yo te pido, Señor, que tu presencia esté ahí con mis hermanos y que también tu presencia esté aquí con nosotros. Guía mi vida, Señor. Úsame de acuerdo a tu voluntad. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable en esta hora, Señor. Y que esta palabra pueda ser de enseñanza para nosotros, Señor. De mucha edificación. Pero también, Padre, que tu palabra pueda tocar los corazones, Señor, de aquellos que están escuchando, Señor, este mensaje. Usa mi vida en tus manos, la vida de todos los que están aquí, Señor, también la vida de todos los que están, Señor, viéndonos ya desde sus hogares, Padre. Muchas gracias. Quédate con nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos, a este programa. Estamos llevando a cabo una serie de mensajes los días miércoles. Estamos hablando acerca de las llaves de bendición. ¿Cuáles son las llaves que abren las promesas de Dios? ¿Cómo podemos alcanzar los favores y las misericordias de Dios? Hablamos en nuestro primer mensaje de esta serie, las llaves de la bendición, acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento es una entrada para poder tener acceso a las bendiciones de Dios. También hablamos de la reconciliación con Dios. Es importante volvernos al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y ser aceptados de parte de Dios para que nosotros también podamos ver las promesas que Dios nos ha dejado en su santa palabra, verlas realizar en nuestra vida. La tercera llave que hemos aprendido es la obediencia. La obediencia a Dios produce bendición. La bendición viene cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios. La cuarta llave de la bendición es cuando nosotros practicamos la generosidad en nuestra vida. Cuando somos dispuestos y también somos dadivosos para ayudar a otros. La generosidad nos traerá bendición. Dice la palabra de Dios que el alma generosa será prosperada. La quinta llave fue la honra. La honra. Cuando nosotros honramos a Dios, reconocemos lo que es Dios, exaltamos su nombre, también valoramos lo que son sus atributos, los atributos de Dios. Cuando nosotros le honramos a Él, le reconocemos en todos nuestros caminos, Él nos va a bendecir también. Y hoy en esta tarde hablaremos de
la sexta llave, que es la gratitud, la importancia de la gratitud. Y la gratitud también es una llave para la puerta de bendiciones. Vamos a la palabra del Señor en esta hora y nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos 11 al 19. Vamos a leer esta porción de la Escritura. Es un pasaje que más de una vez yo creo que tú has escuchado esta historia de los 10 leprosos que fueron limpiados. Es una historia maravillosa, es donde la palabra de Dios nos da algunos principios bíblicos, pero también nos enseña mucha doctrina, muchos principios de lo que nosotros tenemos que hacer como la iglesia del Señor. Dice Lucas 17:11, bendito sea nuestro Señor, démosle la gloria a Él. Él está aquí con nosotros y sentimos su presencia, su Espíritu Santo en nuestra vida. Lucas 17:11, vamos a leer y dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por esta historia tan maravillosa de los 10 leprosos que fueron limpiados. Como mencioné al principio, el tema de hoy es siendo agradecidos con Dios. La gratitud es primordial, es un elemento imprescindible del cristiano. El Hijo de Dios que reconoce lo que el Padre ha hecho en su vida, va a ser un hijo agradecido, va a ser un siervo que muestre la gratitud hacia Dios. La gratitud a Dios es la actitud correcta del corazón humano que ha sido perdonado, que ha sido redimido y que ha sido bendecido. ¿Qué es la gratitud? La gratitud es cuando reconocemos que de Dios vienen todas las bendiciones. Eso es ser agradecido con Dios. Eso es la gratitud. Es una enseñanza bíblica, la gratitud o el agradecimiento, el darle gracias a Dios, el dar acción de gracias al Padre, es un mandamiento de la palabra de Dios. No es una opción la gratitud. No es solamente para el que quiera hacerlo. No, la gratitud a Dios es la muestra, es la actitud correcta de aquellos que hemos sido perdonados, que hemos sido redimidos y bendecidos por el Dios Todopoderoso. En esta historia que el Señor Jesucristo nos presenta, nos regala este grande milagro, Lucas, el escritor de este primer tratado o de este evangelio de Lucas, nos narra cómo Jesús iba hacia Jerusalén, pero tenía que pasar por Samaria y Galilea. Y cuando él entró a esa aldea, vinieron a él 10 leprosos para encontrarse con el Señor. Estos hombres tomaron una buena decisión. Sabían que solamente Jesucristo podía sanarlos. Al venir hacia Jesús,
es porque ellos habían escuchado los milagros que Jesús realizaba. Estos 10 leprosos, cuando se acercan, ellos se detienen desde lejos. No vinieron hasta donde estaba Jesús, porque la ley prohibía que una persona llena de lepra pudiera convivir con los demás. Es decir, tenían que guardar distancia con las personas sanas para no contagiarlas. La lepra simboliza o representaba el pecado, la maldad. Y así es. Cuando el hombre vive en pecado, tiene lepra espiritual. Y esa lepra espiritual, ese pecado, guarda una distancia entre el Señor Jesucristo con la sociedad. El hombre que peca, aunque vive cerca de los demás, pero hay algo que lo aleja. Hay una distancia que no le permite llegar a Jesús, que no le permite llegar al Padre. Sus oraciones no son contestadas, porque el pecado aleja al hombre de Dios. Se necesita quitar ese pecado, limpiar ese pecado para que ahora los hombres podamos o puedan llegar hasta el Padre. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El único que nos puede salvar se llama Jesucristo. Hemos estado hablando en nuestras enseñanzas de nuestros servicios en los domingos acerca de las 5 solas, doctrinas bíblicas que nos mencionan que solamente la Escritura es la máxima autoridad, que solamente Cristo es el único medio para llegar al Padre. No existen otros medios, no hay nadie que nos pueda salvar. El pecador, aunque vaya con otro hombre y confiese pecados, los pecados ahí van a seguir. Se necesita venir a Cristo. Estos hombres vinieron a Cristo y le pidieron misericordia. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, o aquel que está arrepentido, pedirle misericordia a Dios. Cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Tenía que haber un proceso para la purificación de una persona que estaba contaminada con lepra. Tenía que lavarse, limpiarse. Y después de estar aislado por varias semanas, alejado de sus familiares, entonces él tenía que, después, cuando ya estaba sano, quitar esa ropa que él había usado, porque estaba contaminada. Tenían que quemar esa ropa. Y cuando ya veían que ya no había ninguna infección en su piel de lepra, que ya eran sanados, entonces tenían que mostrarse al sacerdote, porque el sacerdote tenía que hacer otra purificación, sacrificios para purificarse. Y era el sacerdote el que declaraba que esa persona estaba completamente sano. Pero ellos no cuestionaron nada la actitud del Señor Jesús o el mandato del Señor Jesús. Ellos obedecieron. No le preguntaron: Señor, pero no vas a hacer algo, no vas a orar por nosotros, pero ¿cómo vamos a llegar limpios si todavía estamos enfermos? No, dice que el Señor les dice: vayan y muéstranse a los sacerdotes. Ellos van a verdaderamente demostrar que ustedes están sanos. Y cuando ellos iban hacia donde estaban los sacerdotes, dice que en ese momento recibieron sanidad. ¿De dónde viene esa sanidad? Viene de Jesucristo. Cuando reconocemos que Jesús es el Señor y Salvador, lo hicieron. Estos 10 leprosos entendieron que el único que podía sanarlos, perdonarlos, era Jesús. Vinieron a Jesús. Tú tienes que venir a Jesús. Que estás padeciendo, que sufres, que estás cargado de pecado, de maldad, necesitas venir a Jesucristo y obedecer lo que Jesús te dice y decirle a Él: ten misericordia de mí, Jesucristo, y obedecer lo que Él nos manda, obedecer sus mandamientos. La obediencia, aprendíamos que también es una llave para obtener las bendiciones de Dios. Qué importante es la obediencia a la palabra de Dios. Aquí estos hombres fueron obedientes a la palabra de Jesús. El Señor les da una orden y ellos cumplen, y fueron a mostrarse a los sacerdotes, y en ese momento ellos fueron limpios, fueron sanados. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.
Y cuando ya los hombres fueron sanados, de los 10, nos dice el versículo 15, que solamente uno de ellos, él entendió el valor de la gratitud. Solamente uno. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, cuando él ve la sanidad, ha de haber dicho, el Señor Jesús me ha sanado. Él es el único que tuvo misericordia de mí. Él no me rechazó. Él me ha limpiado. Entonces cuando él entiende que la sanidad venía de Jesús, dice que se volvió glorificando a Dios a gran voz. Esta es la gratitud. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser agradecidos, pero también la ingratitud puede afectarnos terriblemente, porque la ingratitud nos aleja del Padre. Y aquí vemos todo lo contrario. La gratitud de este hombre que había estado enfermo, que había sido leproso, pero que ahora es sanado, lo acercó a Dios, glorificó a Dios. Pero el hombre que es ingrato se va a alejar de Dios, se va a olvidar de los favores de Dios. También aquel que es ingrato, la ingratitud lo va a arrastrar a traicionar a Dios. ¿Esto qué significa? Que aunque hubo personas que oraron por él, cultos de oración, estuviste en las peticiones de oración, y cuando tú fuiste sanado, traicionas a Dios y dices, no, yo me sané porque yo me cuidé, yo me sané porque fui a ver al médico por aquello y por lo otro, y muchas excusas, que todo esto es solamente una traición. Aquel que te hizo el favor, que te sanó, que es Dios, te olvidas completamente. Es una traición la ingratitud. Y también la ingratitud hace que no reconozcamos los beneficios de Dios. Se va el hombre, se olvida de lo que Dios hizo, ese bien que le trajo a él, la sanidad, el perdón, la bendición, el trabajo, la comida, la familia, muchos los beneficios del Señor. Pero ¿qué hace el hombre que muestra ingratitud? Simplemente no reconoce esos beneficios, le da lo mismo, no valora los beneficios. Pero aquí vemos a este ex leproso, que cuando él vio que estaba sano, dice, volvió glorificando a Dios. ¿Por qué le dio la gloria a Dios? Porque la gratitud sí te lleva a acordarte de Dios. La gratitud te lleva a darle la gloria al Señor. La gratitud te obliga a que tú reconozcas los beneficios de Dios. ¿Y qué hizo? Versículo 16, Lucas 16, 17. Y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Cuando el hombre entiende que él es sano, él ya estaba con los sacerdotes, pero él no le dijo a los sacerdotes gracias. No, porque los sacerdotes, los pastores, ministros, simplemente somos un instrumento para que la virtud sanadora de Jesucristo opere en la iglesia. Nosotros solamente somos el canal de bendición, pero las bendiciones, los milagros, todo lo que podemos recibir, todo don perfecto, toda dádiva perfecta, desciende del Padre de los cielos, desciende de Jesucristo. Todo don perfecto, todo regalo es del Espíritu Santo. Por eso cuando él se da cuenta que es sano y los sacerdotes dijeron, tú ya eres sano, ¿qué hizo? Él se volvió, se tornó primero que le dio gracias a Dios, pero después, número 2, ¿qué hizo? Se postró delante del Señor Jesucristo. Él entendía quién lo había sanado. Perfectamente sabía. Esa es la gratitud. Entender perfectamente que todo viene del Padre. Que todo lo que recibimos es gracias al sacrificio de Cristo. Y que todo lo que nosotros obtenemos, todo beneficio, es por el Espíritu Santo que opera en este tiempo. Le dio gracias al Señor, se postró delante de sus pies. Le alabó a Él. Y eso es, hermanos, la gratitud. La gratitud es obediencia.
La gratitud es venir a la casa del Señor y agradecerle. Versículo 17, respondió Jesús y le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Pues yo sané a 10, porque solamente uno es agradecido con Dios. Y esa misma pregunta el Señor Jesús la sigue haciendo. Muchos tenemos la bendición de ver milagros. Nosotros personalmente hemos visto milagros en nuestra vida, en nuestra familia, en la congregación, en nuestros hermanos de otras congregaciones que también nos visitan para oración de sanidad, para oración de liberación. Hemos visto muchos milagros. Hemos visto la mano poderosa de Dios, pero la pregunta de Jesús es hoy, ¿no son 10 los que yo sané? Porque a veces son muchos milagros, pero a veces venir a Cristo o ver en la congregación ya no vienen los 10, solamente viene uno. Si no son 10 los que fueron limpiados, ¿y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Quiere decir que los 9 que fueron sanos de lepra eran judíos. Y solamente volvió uno, pero no fue un judío. Ahí es donde yo entiendo, yo comprendo que la nacionalidad no te salva. La tradición de alguna cultura no te sana, ni te salva, ni te perdona. Dice, no hubo quien diese gloria a Dios, sino este extranjero. Era una pena ver cómo la ingratitud se manifestó en lo que era el pueblo judío. Y mejor en un personaje gentil, un samaritano que era considerado un vil pecador, él fue agradecido. Y es muy lamentable cómo la historia se repite en la actualidad. A veces hay gente que no pertenece al pueblo de Dios, que no son hijos de Dios, pero que a veces hay más gratitud en su corazón. Y a veces el mismo pueblo de Dios se olvida de Dios, lo deja, se aparta, lo traiciona, no sabe reconocer sus beneficios. Dice el versículo 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí solamente hay 2 actitudes del corazón en esta porción escritural: la gratitud o la ingratitud. Pero sabemos que la gratitud es premiada por el Señor. La gratitud trae bendición. El ser agradecidos con Dios también trae bendición. Y la palabra del Señor nos enseña a que tenemos que darle gracias a Dios en todo. Primera carta de Pablo a Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, nos dice así. Primera carta a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias, ser agradecido, mostrar gratitud, no solo cuando somos bendecidos, no solo cuando tenemos trabajo, cuando estamos sanos, o cuando el Señor nos bendijo en un negocio, en un proyecto que hicimos, no solamente cuando somos bendecidos, dice en todo. En cualquier situación, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. El darle gracias a Dios es la voluntad de Él. Dios quiere que tú y yo seamos agradecidos. Porque cuando somos agradecidos, ¿qué estamos haciendo? Estamos obedeciéndole a Él. Estamos cumpliendo la voluntad de nuestro Padre. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7, cuando las personas van a estar frente al trono blanco, muchos que van a ser reprobados van a decir, Señor, nosotros hicimos milagros, nosotros predicamos en tu nombre, nosotros hicimos aquello, fuimos generosos, ayudamos. ¿Qué va a decir el Señor? No los conozco. Apartados de mí, obradores de iniquidad.
porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que seamos agradecidos. Y eso nos trae bendición. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Todo tenemos que hacerlo. Todo para agradarle a Él. Darle gracias al Señor Jesús. Un ejemplo que encontramos en el Salmo 103, verso 1 al 2, al rey David, nos muestra 5 razones por las cuales el rey David era agradecido con Dios. La alabanza del rey David jamás se apagó. No era una alabanza intermitente, a veces sí alababa al Señor y otros días no. No, la alabanza del Señor era de continuo. Él decía de continuo, bendeciré el nombre del Señor. La alabanza de Dios, la gratitud, la gloria para Dios, dice, estará siempre en mi boca. Siempre alababa al Señor. Y él alababa y bendecía al Señor, era agradecido, primero, porque sabía y reconocía lo que era Dios, los atributos de Dios. Salmo 103:1 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué alababa al Señor? Solamente porque reconocía que el nombre de Dios era un nombre santo. Adoraba la santidad de Dios. Eso se llama adoración o alabanza. Cuando nosotros adoramos a Dios, podemos hacerlo con una ofrenda, con un cántico, con alabanzas, con un poema. Podemos adorar y alabar al Señor. También el ayuno es adoración y alabanza. ¿Qué es lo que hacemos en una alabanza? No es exponer el género musical, no es dar a conocer una simple letra de una canción. No, la alabanza, la adoración es bendecir su santo nombre. Es exaltar su santo nombre. Número 2, ¿por qué alababa David a Dios? Porque era agradecido, primero por el santo nombre de Dios. Número 2, por los beneficios que había recibido de parte de Dios. Muchos los beneficios. ¿Cuál era? Primero, que Dios le permitió nacer en una familia. Otro beneficio, que cuando él era un niño, Dios lo guardó. Cuando él era el cuidador de las ovejas de su padre Isaí, cuando nadie daba nada por él, Dios lo eligió. El sacerdote Samuel, que era uno de los jueces, el último juez que tuvo Israel, lo elige y lo unge como rey. Ese era uno de los beneficios que él recibió de parte de Dios, ser ungido como rey. Otro beneficio, cuando él va y pelea y enfrenta al gigante, Dios le dio el poder, la autoridad para poder vencer a ese hombre. David derrotó al gigante Goliat y lo mató. Ese era un beneficio de Dios. Dios lo respaldaba, Dios estaba con él. Y por esa razón, como Dios había sido bueno con él por los beneficios, entonces ahora dice, bendice alma mía Jehová. Se hablaba a sí mismo y dice, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué es la gratitud con Dios? Es no olvidar los beneficios que recibimos de parte de Dios. Tercera razón por la cual David era agradecido con Dios. Número 3, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. La gratitud es darle gracias al Señor, porque a pesar de estar muertos en nuestros delitos y pecados, como lo afirma y lo declara el apóstol Pablo, estábamos muertos, no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Dios envió a un Salvador. Dios mismo descendió hasta la tierra y nos rescató del fango, nos rescató del abismo, y de ahí Él nos dio vida juntamente con Cristo. Ser agradecidos a Dios es reconocer que Él ha perdonado nuestros pecados, que Él nos da los beneficios, todo viene de Él, que Él es un Dios santo, Él es un Dios poderoso. Cuarta razón, dice, Él es el que sana todas tus dolencias.
¿Por qué tenemos que darle gracias a Dios? Porque su nombre es santo, porque Él nos ha dado beneficios, porque Él ha perdonado todos nuestros pecados, porque Él sana nuestras enfermedades, nuestras dolencias, todo achaque, todo malestar en nuestro cuerpo, toda enfermedad, infecciones, bacterias, virus, todo lo que ha venido a nuestra vida y ahora estamos de pie. Dice, Él es el que sana tus dolencias, todo dolor. Dolor de articulaciones, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de hombros, todo. Dios tiene el cuidado, el control de la sanidad de nuestro cuerpo. Número 4, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Esa es la quinta razón. Es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Qué significa? Que Dios, en su infinita bondad y misericordia, nos ha librado aún de la muerte. Nos ha guardado del sepulcro, de la tumba, de ese lugar profundo, del hoyo. De ahí Él nos ha rescatado. No solo de la muerte espiritual, sino aún de la muerte física, del peligro. De ahí el que nos rescata. Él rescata del hoyo tu vida. Y sexta razón por la cual David era agradecido con Dios, Él es el que te corona de favores y misericordias. ¿Cuántos favores tenemos? El ser hijos de Dios, el ser perdonados, el tener los beneficios del Señor, el tener a un Padre que su nombre es santo, el tener sanidad, el tener salvación y vida eterna, tener un hogar, una familia, tener una casa, estar en una iglesia, pertenecer al cuerpo de Cristo. Son muchos los favores y misericordias que Él nos da. Y cuando nosotros somos agradecidos con el Señor, la bendición o la gratitud también trae bendición. Por eso es importante ser agradecidos con Dios. Aquí encontramos a dos personajes que fueron agradecidos con Dios. A este ex leproso samaritano que vino exaltando el nombre del Señor. ¿Cómo podemos ser agradecidos con el Señor? Cuando le exaltamos, cuando nos postramos. ¿Qué hizo este ex leproso? Vino y se postró a los pies de Jesucristo y le dio la gloria al Padre, le dio la gloria a Jesucristo y entendió que era el Espíritu Santo el que estaba sanando su vida. También encontramos al rey David, un hombre que le daba gloria al Señor, bendecía a Dios por su santo nombre, exaltaba al Señor y le daba gracias por los beneficios, porque le había perdonado sus pecados, porque había sanado sus dolencias, porque lo había bendecido, había dado favores y misericordias y porque lo había librado de la muerte. Por eso era agradecido con el Señor. Pero también hubo personas que no fueron agradecidas. Estos 9 leprosos no fueron agradecidos. Y muchos ejemplos más de personas que no fueron agradecidas con Dios, pero que terminaron mal por la ingratitud. Porque la ingratitud es eso, nos lleva a olvidarnos de Dios. La ingratitud es no valorar que todo viene de parte del Señor. La ingratitud es no reconocer que los beneficios que tenemos son de parte de Dios. Pero ¿qué es la gratitud y cómo podemos darle gracias a Dios? La gratitud es obediencia. Dice el Salmo 100, verso 4, dice así. Salmo 100, verso 4, alabado sea el nombre del Señor. Salmo 100, verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Qué hacía el rey David? Era agradecido con Dios. Ya vimos las 6 razones por las cuales agradecía al Señor. Pero ¿de qué manera expresaba esa gratitud? Con obediencia. Es cierto, en su casa él podía decir: Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú me das. En la mañana, ahí en su recámara, en la casa real, ahí el rey David le daba gracias a Dios.
Pero había otra forma de cómo darle gracias a Dios, con la obediencia. Y cómo venía él a la casa de Dios. No solo en la casa del palacio del rey, el palacio terrenal. No, también venía a la casa, al palacio de Dios. Dice, él entraba por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Alabado sea Cristo Jesús. La gratitud también es reverencia y servicio. Yo puedo ser agradecido con el Señor simplemente dándole gracias, cantándole a Él. Pero también cuando yo le sirvo al Señor, ¿yo cómo puedo darle gracias al Señor cuando yo le sirvo ahora a Él? Dice Hebreos capítulo 12, verso 28, nos dice así la palabra del Señor. Hebreos 12, 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo muestro mi gratitud? Primero, número uno, con obediencia. ¿Cuál es esa obediencia? Ir a la casa de Dios. De esa manera. ¿Cómo muestro la gratitud? También con reverencia, con temor, con respeto. Viviendo en santidad, en obediencia. Esa es una forma de agradecerle, pero también sirviéndole a Dios. Si Dios nos, dice aquí, si Dios nos ha dado ese enorme privilegio de pertenecer a su reino, nos rescató de la contaminación espiritual, de la basura espiritual, de ahí el Señor nos sacó y ahora nos ha trasladado a su reino, un reino que no se mueve, inconmovible. No un reino de una monarquía terrenal, no, es un reino de una monarquía celestial. Pertenecemos a una clase social de un reino eterno. Y en gratitud a eso, dice, tengamos gratitud. Pero esa gratitud se manifiesta ¿cómo? Sirviendo con temor y reverencia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces se demuestra la gratitud. Por eso vemos a ese samaritano ex leproso, cómo él vino y alababa al Señor. Le servía al Señor. Se postró delante del Señor Jesucristo. Entró hasta donde estaba el Señor Jesús. Obedeció. Porque fue agradecido. Obedeció la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Tienes que darle gracias a Dios. Y él lo hizo con reverencia. También lo podemos hacer con gratitud. En Lucas 7:36 solamente voy a parafrasear este ejemplo. Es de aquella mujer de la cual el Señor le perdonó sus pecados. ¿Y qué es lo que hizo? Él vino y se postró a los pies del Señor Jesús. Regó su perfume, ese ungüento de un precio muy alto. Y también dice que él ungió al Señor Jesús. Se postró delante del Señor Jesucristo. Eso es adoración. Postrarnos delante de Dios. Cuando yo estoy agradecido, voy a adorarle a Él. Voy a alabarle al Señor. También la gratitud es humildad. La gratitud es sencillez. Es reconocer a Dios. Es exaltarlo a Él. Es entender que de Él viene todo. Cuando reconocemos que de Dios viene todo, estamos mostrando gratitud a Dios, estamos cumpliendo la palabra, estamos haciendo la voluntad del Señor. Y cuando nosotros somos agradecidos con Dios, siendo agradecidos con Dios, también nosotros recibimos bendición. También la gratitud es disposición. La gratitud es disposición. Hebreos 13:15 nos dice así la palabra del Señor. Hebreos 13:15, alabado sea Cristo Jesús. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Aquí hay un sacrificio que nosotros tenemos que presentar después de haber recibido todos los beneficios del Señor. Es un sacrificio. Ya no el sacrificio del Antiguo Testamento. Había 4 tipos o 4 clases de sacrificio. Ya no es aquel sacrificio del pacto antiguo.
o del sistema religioso antiguo. No, ahora es un sacrificio, pero es de alabanza. Fruto de labios que confiesan su nombre, que exaltan su nombre, que reconocen los atributos de su nombre, del Padre. Esa es la alabanza, esa es la adoración. Alabanza es reconocer y magnificar los atributos de Dios. La adoración no solamente son cantos solemnes, y la alabanza no son cantos muy estruendosos o avivados, no, sino la alabanza es reconocer los atributos de Dios, tales como: Dios, tú eres precioso, eres maravilloso, eres eterno, eres grande, no hay nadie como tú, tu nombre es sin igual. Todo reconocimiento que podamos darle al Padre, eso es alabanza, y ese es el sacrificio que toda persona que es agradecida con Dios tiene que hacerlo. ¿Y dónde lo podemos hacer? Lo podemos hacer en la casa, pero no todos lo hacen. Por eso Dios ha establecido un lugar, una congregación, para que nosotros podamos cumplir con este sacrificio de alabanza. Porque ahí está viendo la gratitud. Porque aquel que se queda en casa, que no quiere alabar al Señor, o que no es agradecido, simplemente, aunque esté en su casa, ni ahí le da gracias al Señor, entonces el Señor está preguntando: pues ¿dónde está? ¿Dónde están aquellos 9 que yo sané? ¿Dónde está mi hijo que yo, cuando él me oró y clamaba por este problema, ¿dónde está ahora dándome gracias? No son 10 los que yo sané, no son 20, no son 30. Ahora, ¿dónde están aquellos a los cuales yo he derramado beneficios sobre su vida? Por eso dice aquí la palabra del Señor: ofrezcamos, ¿cuándo? Siempre. Siempre, la alabanza es siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. También la gratitud es reconocimiento. La gratitud es valorar todo lo que Dios nos da. Esa es la gratitud. Dice Salmo 28:7, gloria al Señor Jesucristo. Salmo 28:7 nos dice así. Salmo 28:7, gloria al Señor Jesús. Jehová, dice el versículo 6, Salmo 28:6, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi escudo, en él confío, mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. El corazón más agradecido y uno de los hombres que más supo reconocer a Dios es este hombre, el rey David. Bendito sea Jehová. Y él dice que nunca me escuchó, no, dice que oyó la voz de mis ruegos. O sea, él estaba seguro de que todo lo que él recibió es porque venía de ese Dios. La vez que estuvo en peligro, él levantó un ruego y dice: el Señor escuchó ese ruego. La vez que también sus enemigos intentaron matarlo, el rey Saúl intentó matarlo, los filisteos, cada vez que estaba en peligro, dice, él levantó ruego a Dios, y aquí él le da gracias al Señor, porque dice: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Y ahora él reconoce de dónde viene su fuerza. Jehová es mi fuerza, Jehová es mi fortaleza. La fortaleza no estaba en su escuadrón, porque tenía un escuadrón de escoltas que estaban al servicio de él. Su fortaleza no estuvo en su ejército, su fortaleza no estaba en su pueblo,
Su fortaleza no estaba en el entrenamiento que él tenía, porque él demostró que pudo vencer a un gigante, pero él dijo, no, yo no he obtenido estas victorias, estos triunfos gracias a mi destreza. No, él era un hombre diestro para la caza, era un hombre entrenado, pero él dice, ¿de dónde venía esa fortaleza? ¿Quién le dio la fuerza para vencer? Dice, Jehová es mi fortaleza. ¿Quién es el que protegía al rey David? ¿Quién fue su escudo? ¿Sus soldados? ¿Su escuadrón? ¿Su ejército? No, dice, Jehová es mi escudo, Jehová es mi fortaleza. En él confió mi corazón. Solamente puso su confianza en él. Y fui, ¿qué? Ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Esa es gratitud. Reconocer a Dios. Cuando tú reconoces lo que Dios ha hecho y que Dios es tu fortaleza, que Dios es tu escudo, que Dios es tu proveedor, que Dios es tu sanador, que Dios lo es todo, entonces tú vas a tener esta actitud y vas a decir como el rey David, con mi cántico siempre le alabaré. Con mi cántico siempre le daré gloria al Señor. Por último, Filipenses 4:6 nos dice la palabra de Dios. Filipenses 4:6. Estamos hablando acerca de siendo agradecidos con Dios. Número 1, la palabra de Dios nos enseña a que tenemos que ser agradecidos en todo. La ingratitud puede destruirnos, pero también la gratitud nos puede bendecir abundantemente. Ya vimos que la gratitud es obediencia, la gratitud es reverencia y servicio, la gratitud es adoración, la gratitud es santidad, la gratitud es humildad delante del Señor, la gratitud es disposición y la gratitud es reconocimiento. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, nos presenta a esta acción de la gratitud o de la oración al mismo nivel de la gratitud. ¿Por qué Pablo está tan preocupado en que los hermanos de Filipos, y que ahora esta carta es para todos nosotros porque también pertenecemos a la iglesia de Cristo, por qué Pablo estaba tan interesado en que el hombre tiene que poner al mismo nivel la oración con la gratitud? Dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis estresados, ansiosos, intranquilos, desesperados, nerviosos. Por nada estéis afanosos. Les está diciendo, mejor pónganse a orar. Mejor que Dios conozca sus peticiones. ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te trae intranquilidad? ¿Qué está provocando esa desesperación, ese trastorno? No te afanes, mejor expón tus peticiones delante de Dios. ¿De qué manera? Con toda oración. La oración que tú quieras hacer para Dios, Dios la va a escuchar. Señor, es que estoy intranquilo. Señor, es que estoy preocupado. Señor, estoy preocupado. Dice, no te preocupes. Mejor trae tu oración al Señor. Tu ruego. Pero después de que Pablo les enseña que tienen que orar y pedirle al Señor, pero también une esa instrucción con acción de gracias. Porque sabe el apóstol Pablo, y guiado por el Espíritu Santo, que la ingratitud siempre va a estar a la puerta, va a estar al lado de los hijos de Dios. Vas a exponer tu petición, Dios te va a contestar, pero te vas a apartar de Dios y no vas a ser agradecido. Por eso aquí dice Pablo, tú vas a traer tu oración a Dios, pero juntamente con tu oración, también tu acción de gracias. Tienes que ser agradecido con Dios. Oración más acción de gracias.
Esa es la gratitud, siendo agradecidos con Dios. Hoy en esta tarde, en esta hora, si hay algún asunto, algún aspecto, tienes algún testimonio o algún recuerdo de cosas que Dios te concedió y que tú no le diste gracias a Dios, hoy es el tiempo para darle gracias a Dios por todo lo que Él te ha dado. Muéstrale gratitud. Sé agradecido con Dios. Sírvele. Sé humilde. Sé obediente. Vive en santidad. Vive en humildad. Sé dispuesto para servirle. Reconoce a Dios. Y si tú honras a Dios, tú lo exaltas y tú eres agradecido, también Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir. Que Dios bendiga esta palabra en cada corazón y que esta palabra pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100% en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor bendito, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu gran bondad. Exaltamos tu santo nombre. Nuestra alma te bendice, Señor, porque tú eres el que ha perdonado todos nuestros pecados. Tú eres el que ha sanado, Señor, de nuestras enfermedades. Tú eres el que nos corona de favores y misericordias. Tú eres el que nos has saciado del bien nuestra boca. Tú nos has dado el pan de cada día. Tú eres el que nos corona, Señor, de múltiples beneficios. Gracias por todo, mi Dios. Aquí está tu pueblo, tu iglesia que ha escuchado este mensaje. Que también ellos puedan, Señor, ser agradecidos con Dios. Siendo agradecidos con Dios, Señor, podemos ver las bendiciones que tú nos das. Cuando somos agradecidos contigo, Señor, estamos haciendo tu voluntad, estamos cumpliendo tu palabra y ser agradecidos con todo. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Un hogar, una familia, Señor. Gracias por los beneficios. Gracias por el pan de cada día, por el alimento, Señor. Gracias por el vestido, por la casa, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por nuestra familia, Señor, por nuestros seres queridos. Gracias por todos nuestros hermanos en la carne, pero también nuestros hermanos en la fe. Gracias, Señor, porque nos permites compartir tu palabra. Gracias porque nos permites servirte en un ministerio, Señor, de alabanza, de adoración. También en la oración, Señor. Gracias, Padre, porque nos tienes en el ministerio de oración, en el ministerio de liberación, Señor. Gracias, Padre, porque hemos visto, Señor, tus milagros. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, a tener gratitud contigo, Señor, sirviéndote, Señor, con reverencia, estar en tu casa, entrar, Señor, por tus puertas, venir a tus atrios, Señor, con gratitud. Gracias por todas las bendiciones, Señor. Aquellos que tenían un problema financiero que tú les has resuelto, Señor, ayúdales a ser agradecidos. Aquellos que estaban a punto de separarse, Señor, de un matrimonio, Señor, en la desintegración, Padre, pero que fueron nuevamente, Señor, fortalecidos. Ese matrimonio se reintegró nuevamente, Señor, que sean agradecidos. Quizás sus hijos, Señor, tenían algún problema y tú has resuelto ese problema, Señor. Ayuda, Señor, a ser agradecidos. También aquellos hijos, Señor, que sus padres estaban enfermos, pero que tú les has dado sanidad. También, Señor, enséñales a ser agradecidos contigo, Padre. Aquel que estaba a punto de ir a la cárcel, Señor, injustamente, pero que tú lo libraste, Señor, que sea agradecido. Aquel que no tenía para comer, pero que tú fuiste su proveedor, Señor, también que sea agradecido. Hay muchas razones para darte gracias, Padre. Son muchas, Señor, las excusas para tener gratitud contigo, Padre. Muchas gracias por lo que nos das. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por el aire que respiramos, Señor. Gracias porque tú nos guardas, porque tú nos cuidas, nos proteges. Muchas gracias por todo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor.
Ahora te presentamos, Señor, estas peticiones. Te sigo pidiendo por este pequeño Héctor Daniel Martínez Guzmán, por la familia Millán Barreto. Te pido por José Guadalupe de la Cruz, por Tere Barreto Hernández, por Gloria Barreto Hernández. Te pido por Gustavo Calderón Zarco, por Kevin Esteban Hernández García. Te pido, Señor, por Dora García Díaz, por Sheila y sus hijos, Señor. También te pido por Abel Ortega García. Te pido por el hermano Félix Rivera, por su familia. También te pido, Señor, por el niño Alonso, por Ángela Quirós, por su papá, por su hijo, Señor, por Blanca Eras Torres, por su familia, su esposo, por sus hijos, sus hijas, Señor, su nietecito. Guárdalos, por David Ruiz, por su mamá. También te pido por Martín Rubio Chávez, Señor, que tú tengas misericordia. También te pido por la familia Gómez Covarrubias. Te pido por la familia Martínez Rubio, Señor, por la hermana Constanza, por Efraín, por David, Señor, por todos, Señor, que tú los sanes, Señor, y que ellos puedan estar en tu casa, mi Dios. Te pido por Miguel Ángel Sánchez Casas, por Delfina Bustos Urquiza y su esposo, Señor, por Yesenia Hernández Hernández. Te pido por toda la iglesia Manuel, Señor, por Felicitas de Jesús, por su salud. Te pido también por Juan Antonio Millán de Jesús, Señor, y por su esposa, Padre, que tú, Señor, los perdones, Dios amado. Te pedimos por el hermano Francisco Bernal Carmona, por Clemente Peralta, por Eleazar Pánfilo, por Cristina Sanabria Álvarez. Te pido por Arturo García Gutiérrez, que tú, Señor, lo fortalezcas. También te pido, Señor, por Flavia Hernández López, por Arturo García Hernández, por Norma Garduño Ruiz, por la familia de la Cruz Trejo. Te pido por Edgar Millán de Jesús, por sus padres, sus hermanos, sus hermanas. Sálvalos a todos. Te pido por Saúl Mondragón Contreras, también por Josué Saúl Mondragón Contreras. Te pido por Yulain Flores Argueta, por su mamá, por su hermana, Señor, toda su familia, sálvalos. También te pedimos por Concepción Romero Salazar, sus hijos, sus hijas, sus nietos, nietas, por Leonor González, por Felipe Reyes, por Roselia Reyes González, por Lourdes Reyes, Señor, y su bebé. Te pedimos por Cosme Zarco, por Margarita Lechuga de la Cruz y por Malaquía Zarco Hernández, por América y por Francisco Rubio Romero, por Angélica Bustos Urquiza, por el hermano Francisco, por Azucena Contreras Díaz, Señor, por toda su familia, sus hijos, por Jocelyn Vázquez Vargas, también por Carmen Pinal Rodríguez, por Osvaldo Chávez Martínez. Te pido por Jesús Alejandro Ramírez, te pido por Lilian Valverde Chabelas, también por Sandra Hurtado Paz, también por Ruth Hurtado Paz. Te pido, Señor, por Sandra, Señor, por su esposo, el hermano Eduardo, Señor, Hernández. También te pedimos, Señor, por Alejandra García Pérez. Te pedimos, Señor, por Germán García Pérez, por José García Pérez, Señor, por toda la familia García Pérez, Señor. También te pedimos, Señor, por nuestros hermanos, Señor, del estado de Veracruz, por aquella familia, Señor, del hermano Pelcastre, Señor, de su esposa, Señor, de la familia de su esposa. Que tú bendigas, Señor, esa familia, Padre bueno de la gloria. Que tú derrames bendición, que tú derrames, Señor, sanidad, Padre. Que tú tengas misericordia, Señor, de todos nuestros hermanos que han enviado, Señor, sus peticiones de oración. Sabemos que tú vas a obrar, Señor, conforme a tu voluntad. También te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos que están siguiendo esa transmisión. Te pedimos por Gloria Barreto, Señor, por Berenice Millán Barreto, por toda la iglesia Manuel, por Isaí García, que tú los bendigas. También por José Ortiz, Señor, también que tú lo bendigas. A la hermana Ángela Quirós, a toda su familia, Padre, a todos, Señor, los que estamos aquí. Te pido por mi esposa, mis hijas, Señor, mi hijo. También está mi vida en tus manos, Señor, mi familia, cada uno de ellos, Señor, también sus familias, Señor, la familia de mi esposa, también la hermana Benita Hernández Silva. Te pido, Señor, por Brian Osnaya Davianes, también que tú lo bendigas, Señor, en todo lo prosperes, Padre. Muchas gracias, Señor, muchas gracias porque tú estás con nosotros. Sigue, Señor, sigue sustentando a tu pueblo. Que tu presencia, tu Espíritu Santo y la presencia de nuestro Señor Jesús esté, Señor,
al lado de nosotros, alrededor, Señor, de todos los que somos tu pueblo, Señor. Te pedimos por Ismael García Castilla, por Leticia Romero Esquivel. También te pido por Alan Mateo García Romero, Señor, por Asael, por Élica, por Isaí, por Adriana, por Joseph, por Vanessa, Señor, por toda la familia, todos nuestros hermanos. Gracias, mi Dios, gracias. En todo, Señor, tu nombre es exaltado y te damos muchas gracias, Padre, por permitirnos, Señor, realizar esta transmisión. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús. Santo es su nombre, precioso y maravilloso es el nombre de Jesús. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Agradecemos todos sus comentarios. Mando saludos a Gloria Barreto. Que Dios les bendiga. También a la Iglesia Manuel, a Isaí García, envío saludos. A José Ortiz y a la hermana Ángela Quiroz, a todos los que nos dejaron comentarios, a Arlet García. Dios les bendiga por sus comentarios y a todos los que están siguiendo esta transmisión. Hermanos, compartan nuestras transmisiones en Facebook, también compartan nuestras transmisiones en YouTube y el Señor les va a bendecir para que estos videos, ¿verdad?, sean reproducidos más veces y también los puedan sugerir y más almas conozcan al Señor Jesucristo. El próximo viernes los jóvenes tienen su actividad a las 6 de la tarde aquí en la Iglesia Manuel. Están invitados. Envíen a sus jóvenes próximo viernes a las 6 de la tarde con la ayuda del Señor. Y el domingo también tenemos nuestras reuniones presenciales en la iglesia a las 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. Les esperamos. Anunciándoles, hermanos, nuevamente nuestro evento del 31 de octubre a las 5 de la tarde, una noche de adoración. Tenemos grupos invitados que estarán con nosotros en este concierto de esta noche de adoración y también a un predicador de la palabra, maestro del instituto, estará con nosotros en este evento. Les esperamos próximo 31 de octubre, sábado 31 de octubre, 5 de la tarde. Les esperamos. Tráiganse a toda la familia. Entrada libre. Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros. Les enviamos un gran abrazo de toda mi familia, también de un servidor. Les enviamos un enorme abrazo para ustedes y también para toda su familia. Dios les bendiga y que tengan una excelente noche. Bendiciones.